Hey, ¿qué más pues, caliositos? Bienvenidos a este nuevo motovlog. Espero que estén pero muy súper bien. Bueno, caliositos, la idea de este video es comentarle 3 problemas que me comentó un suscriptor. Obviamente pues ese suscriptor tiene nombre y se llama Fausto. Entonces les quiero como comentar eso que a él le ha sucedido o que a él le sucedió, pero aclarando, muchachos, pues, adelante ese solecito y encandila bien bueno, pero aclarando, caliositos, que estos videos no lo hago en son de criticar la moto ni nada por el estilo, sino que lo hago como el disco, para divertirme. Bueno, no, muchachos, lo hago con el fin de que ustedes pues también sepan, y pues por ahí derecho que comenten qué les ha pasado y cómo lo han solucionado. Pues si me quieren dejar, sería muy bueno, se los agradecería. Sus comentarios son de bastante importancia, porque este canal pues es de todo, es de todos, y pues la idea es que todos aprendamos. Eso es como lo mejor, ¿sí o no? Entonces, que cualquier persona que tenga esta moto, recuerden que pues para los que pronto están llegando por primera vez a este video, estoy acá en la ciudad de Medellín y voy en un Apache 160. Entonces, cualquier persona que entre a ver este video, que se le presente algún inconveniente de los que ustedes tengan o hayan tenido o hayamos tenido, y le hayamos dado solución, pues de pronto esa persona que entre anda buscando también el problema que tiene y ve la solución, y es posible de pronto que lo que nosotros dejemos ahí en los comentarios le pueda servir. Entonces, de eso es que se trata, muchachos. Entonces, caliosito, vamos hablando aquí mientras vamos en este trancón. Entonces, el primer, pues él me resalta 3, ¿cierto? Que son como los que más importantes pues que le ha pasado a él, o que le pasa, ¿sí? En alguno. El primero es el sensor de cambios. Ya yo creo que he hablado pues acá en el canal del problema del sensor de cambios, que molesta bastante. Entonces pues yo creo que a muchos nos pasa. Si a alguien le ha podido dar solución, me gustaría pues que lo dejen acá, como ya les dije, caliositos, en la caja de comentarios. Pero ese sensor de cambios molesta bastante, y les cuento que hablando con alguien de Auteco, me dice que ellos aún no le han podido pues encontrar la solución a ese inconveniente. Según ellos, aún todavía no se le ha podido dar solución. Alguien me dijo que se le puede echar silicona a alta temperatura, zafando pues el sensor, y al borde echarle silicona. Pero le comenté también a él, y me dijo pues como esta moto todavía está en garantía, por temas de garantía aún no lo puedo hacer. Me dicen que me han dicho que funciona. La verdad no les sabría decir, porque no puedo hacer ese detalle todavía. La moto todavía está en garantía, inclusive aún estoy esperando un repuesto, que más adelante pues les haré el video haciendo como un resumen de todo eso, incluyendo pues ese repuesto en el momento que me llegue. Bueno, el segundo inconveniente que me dijo Fausto es el exhausto. Han tenido que cambiar el exhausto en 2 veces, me dice él,
porque se le zafa como una lata por dentro, algo se le zafa y eso comienza a sonar lo más de maluco. Entonces le han cambiado el exhausto en 2 veces, creo que en los 2 se lo han cambiado por garantía. Sí he escuchado mucho ese tema, la verdad, que se zafa algo por dentro del exhausto y comienza a sonar como, pues como una lata, comienza a sonar muy feo. Pues a mí hasta el momento, a 14.000 kilómetros que llevo, no me ha pasado. Entonces me gustaría también, caliositos, que si a ustedes alguno le ha pasado, pues lo comente y me diga si cómo le han dado solución a eso. He escuchado que hay que soldar el exhausto por dentro. ¿Cómo lo hacen? Pues ahí sí la verdad no tengo ni idea, caliositos. Entonces ese es un problema también como bastante recurrente. Creo que ese problema pues lo han venido solucionando, porque no lo he escuchado pues últimamente tan frecuente, pero sí lo he escuchado. Entonces ese sería como el inconveniente número 2 que a él le ha pasado. Tercer inconveniente, caliositos, que a él le ha presentado a Fausto. Y en este punto pues quisiera decirles, muchachos, que hay que ser un poco a veces autocríticos también y saber y tener en cuenta cuáles son los fallos que la moto ha presentado por desgaste o por problemas en sí de la moto, y cuáles no, y que nos ha presentado de pronto quizás por descuido nosotros mismos, por no hacerle los mantenimientos a tiempo, porque a veces pasa, ¿cierto? Entonces hay que ser muy autocríticos en ese sentido, muchachos. El tercero es que él me comenta que este tablero se le cristalizó por dentro. La verdad yo no he escuchado ese caso. Yo sé que él viaja o vive, no sé si en este momento está Fausto, alguna cosita me corrige, está viviendo pues ya como por ahí en Santa Marta, en zona caliente, ¿cierto? Entonces a él se le cristalizó ese panel y pues me imagino que se le zafó lo de adentro, se le dañó el tacómetro o este tablero. En eso, muchachos, pues yo trato de tener el mayor cuidado posible. Trato siempre de no dejar la moto al sol. ¿Por qué? Porque el sol y el agua deterioran cualquier cosa en par patadas. Entonces si usted quiere que una moto o un carro se le ponga viejo, manténgalo pues rapidito, déjelo al sol y al agua. Y esto, si recibe el sol a toda hora, que no sé pues cuál sería el caso de Fausto, pues me imagino que puede pasar. Entonces yo siempre trato de dejarla a la sombra, y cuando pues de la parqueo normalmente que no hay techo, le pongo una carpa. Entonces siempre dejo la moto cubierta, sea bajo techo o con una carpa, y si no, pues normalmente la dejo en un parqueadero cuando tengo que hacer alguna vuelta, o yo nunca dejo la moto en la calle, principalmente por no dar papaya, muchachos, que le levanten a uno la moto. Y pues también por eso, ¿cierto? Para tratar de cuidarla lo más que se pueda. Entonces, muchachos, adquirir un buen hábito, sea la moto que sea, de cuidado hacia la moto, pues nos va a ahorrar tiempo y créame que dinero. Entonces, llevar la moto a sus respectivos mantenimientos, o si ya pues cumplió con su garantía, pues sabemos que mínimo un buen mantenimiento general cada 10.000 kilómetros. Eso es muy importante, muchachos, para que la moto se mantenga en óptimas condiciones. Entonces, bueno, caliositos, les voy a dejar este video por acá. Les quiero dar las gracias a todos los que se han suscrito al canal, los que han dejado sus comentarios,
a Fausto pues por dejarme ahí sus 3 inconvenientes que le ha presentado la moto. Y bueno, nos vemos o nos escuchamos en un próximo video. Sé que pues todo lo que nosotros, como ya les dije, coloquemos ahí en la cajita de comentarios, a otras personas les pueden servir. Pues muchachos, Dios los bendiga, se cuidan, nos vemos o nos escuchamos en un próximo video. Chao, chao.